La fisiopatología de esto se desarrolla en dos etapas secuenciales pero opuestas, la fase de compresión isquémica y el fenómeno de reperfusión al retirar el peso. Durante la fase de compresión se frena el flujo sanguíneo y priva a las células de oxígeno. Esta falta de oxigenación destruye la membrana de los miocitos, haciendo que la fibra muscular colapse y acumule en su interior altas concentraciones de potasio, mioglobina, ácido láctico, calcio y enzimas de desecho. El momento más crítico ocurre durante la fase de reperfusión o liberación. Al retirar la carga, la circulación se restablece y actúa como un vehículo que arrastra todas estas toxinas musculares hacia la sangre general, reduciendo drásticamente el volumen sanguíneo, desencadenando un shock hipovolémico. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos conversando con el doctor Henry Fernández, médico traumatólogo. Tenemos algunas preguntas a través de las redes sociales. Buena Música nos dice si este síndrome de aplastamiento puede afectar también a la pérdida de extremidades. Sí. Recordemos que las causas principales es este daño muscular que existe al momento de estar el miembro atrapado, aplastado, o pacientes que presentan alguna fractura en algunas de las extremidades. No como consecuencia del síndrome de aplastamiento, sino que muchas de las causas de este síndrome de aplastamiento es el daño muscular severo. Cuando tenemos pacientes de contexto como esta tragedia que presentamos, muchas llegaban con extremidades severamente afectadas, con lo que les digo que llamamos síndrome compartimental, que es el aumento de la presión dentro de ese espacio cerrado muscular, ya sea antebrazo, brazo o pierna. Y cuando este síndrome compartimental se instaura por un largo tiempo, disminuye lo que es la circulación de la zona y a veces tenemos como consecuencia una extremidad que no tiene viabilidad y termina en amputación. Claro, estuvo comprometida durante un buen tiempo, entonces esto afecta también la vida del paciente. O sea, Eh, dejarla puede representar la pérdida de la vida. Es correcto, este músculo traumatizado liberando toda esta mioglobina que entra a la sangre es lo que afecta a la parte sistémica y todas estas toxinas que expide o que entran a la circulación producto de un músculo que ya no es viable es lo que afecta a la parte renal principalmente. Por eso a veces la solución es ya prescindir de esa extremidad que no tiene viabilidad. Por supuesto, es complicado realmente estas decisiones, pero que son necesarias en la parte médica para salvaguardar la vida de las personas. Esto es fundamental. Una persona con síndrome de aplastamiento, sabemos que cada persona es diferente, el tiempo que estuvo también expuesto va a ser determinante, pero las hospitalizaciones por esta causa, ¿cuánto podría más o menos darse? Mira, desde los casos más leves, pacientes, como tú dices, cada paciente es distinto, pero teniendo un paciente que solo, porque tuvimos bastantes ingresos de pacientes que no presentaban mayor lesión en una extremidad, pero nada más el hecho de haber estado unas horas presionados, tuvieron la presencia de un síndrome de aplastamiento y la única manifestación clínica que tenían era como diagnóstico la rhabdomiólisis, que es esta degradación muscular que se empieza a realizar. Cuando es en que los casos más leves, unas 24, 48 horas de rehidratación, vigilar la función renal y tratar de restablecer esta función renal, el paciente iba muy bien. Por supuesto, teníamos pacientes en un contexto mucho más grave, que venían con extremidades lesionadas, que estaban siendo sometidos a cirugías y que hasta tenemos pacientes que hasta el día de hoy siguen hospitalizados llevando una cirugía hasta otras. Por supuesto, la instancia hospitalaria, tanto por la lesión de la extremidad como por la parte sistémica de la parte renal, hace que su hospitalización sea más prolongada. Incluso hay pacientes del punto de vista más grave que tuvieron que ser sometidos a diálisis porque el daño muscular fue más extenso por más tiempo y si tuvieron una repercusión más importante. Importante saber esto porque a veces dice, bueno, esta persona tuvo menos tiempo, esta otra más tiempo, pero esto va a determinar muchos factores, la edad, el tipo de daño, el tipo de lesión que pudo sufrir durante el proceso de aplastamiento, el tiempo de exposición también
durante esto. No es lo mismo una persona que fue rescatada a las horas y otras que fue rescatada supuesto. a los días. Totalmente. Entonces, esto va a ser fundamental. Estas personas tienen que seguir seguimientos médicos. Sí, es ideal la vigilancia de la función renal sobre todo, ya que hubo una afectación de la parte circulatoria y de la parte de excreción renal, pero los que presentaron sintomatología un poco más leve probablemente no tengan ninguna repercusión en la parte crónica, pero sí es bueno siempre mantener una vigilancia. Y también, como tú bien lo dijiste, el inicio del tratamiento es como ideal. Hay personas que fueron rescatados de una manera adecuada, con un inicio de tratamiento antes de ser sacados de los escombros, como otros, los que se sacaron a lo mejor de manera más inmediata por la premura de rescatar, no se tomaron ciertas medidas y eso es normal que suceda en el contexto de una tragedia. Y bueno, resaltar que el enfoque o el tratamiento al momento de recibir el paciente ya a nivel hospitalario era algo multidisciplinario. Como le digo, si bien nosotros somos traumatólogos y nos dedicamos a la parte de las extremidades, el contexto de este paciente amerita atención médica integral, intensivista, medicina interna, nefrología por la parte renal, cardiólogos por si tenían algún toque cardíaco que puede ser generado también por el síndrome de aplastamiento. Es una atención de un grupo multidisciplinario y es también lo que hace que el paciente pueda evolucionar de una mejor manera. Así es. Vamos a irnos a una pausa. Regreso el doctor Henry Fernández, nos sigue acompañando, médico traumatólogo. Ya saben, las preguntas o comentarios, ya estamos viendo todos sus saludos a través de las redes sociales por @salud_gb y @DanielaJSalas. Volvemos.